Hola, vamos a hablar de un documento de Flores acerca de la educabilidad. Para hablar de educabilidad debemos entender claramente este concepto. Este término fue acuñado por Herbart y manifiesta que el fin de la pedagogía es la educabilidad del alumno, entendiéndola como la capacidad de transformación o modelación del mismo, es decir, plasticidad y ductibilidad. Sin embargo, este concepto un tanto simplista no tendría significado alguno sin la fundamentación de que solo puede ser aplicado al ser humano única y exclusivamente, por lo que es su característica más esencial, pues es el único que tiene la capacidad de buscar el perfeccionamiento y llegar a ser lo que quiere ser. Esta posibilidad la tiene, señala Flitner, desde el momento en que nace, y que debido a las condiciones en las que nace, debe verse rodeado de individuos que lo ayuden primero a ser físicamente y luego afectivamente. Por otra parte, podemos hablar de la posibilidad de la educabilidad, ya que esta significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es posible y se da por el tipo de estructura compleja que tiene el ser humano. A mayor complejidad, una mayor posibilidad de respuesta de comportamientos. Ahora bien, el hombre es educable porque se comunica, piensa y abre mecanismos de apertura hacia los demás, lo que supone la capacidad de elección. Podemos decir entonces que otra característica de la educabilidad es la libertad como posibilitadora de este proceso. Ahora bien, esta educabilidad tiene unos límites que son razonables y lógicos para la realidad humana. La corporeidad es una limitación, ya que el hombre es materia y ésta fija los límites del espíritu, que es la que busca la educabilidad. Hablemos ahora de las limitaciones generales de la educabilidad. Existen varias perspectivas que han tratado el problema de los límites de la educabilidad. La herencia, el ambiente, y estos dos combinados, la herencia y ambiente. Hablemos primero de la herencia. Esta postura relacionada como pesimismo pedagógico nos plantea la idea de que la constitución congénita del individuo ya está en sus genes y marca su evolución personal. Es decir, que ya tiene una predisposición biológica para ser lo que tenían que ser, científicos, religiosos, delincuentes, etc. Es más, Schopenhauer señala que el carácter benévolo o maligno de las personas ya está en ellos y por tanto todo intento educativo es inútil. Esta postura genetista fue defendida por Galton y su radicalismo señala que la educabilidad es prácticamente nula, ya que nada o poco se puede modificar en el individuo por el código genético, que es la explicitación de la conducta humana. Otro defensor de esta postura, García, añadió que la educación vendría a ser como un añadido superficial y efímero, que no modifica la parte natural del ser y este apenas la deja de sentir, la presión educadora sale de ella. Vamos ahora con el ambiente, al que se le denomina optimismo pedagógico. Aquí el niño es considerado producto del ambiente o del entorno al cual se circunscribe. Esta perspectiva tiene dos vertientes. La sociológica, ¿han escuchado el adagio popular? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Será que es así? Esta línea del socialismo señala que un grupo social es una fuerza moldeadora y el marxismo ve al hombre como producto de las relaciones sociales y que es la sociedad que los educa y los vuelve personas. Básicamente, esta postura defiende que la personalidad no es innata, sino que es formada y adquirida con el tiempo y el condicionamiento social. Ahora,
La otra vertiente, la psicológica, manifiesta que la personalidad humana es plástica y se va alimentando según sus experiencias. Aquí señalamos a Watson, quien decía que el aprendizaje derivaba meramente de condicionamientos externos, aunque él no descartó en su totalidad la existencia de normas innatas en la conducta del individuo. Lovrov, defensor de esta postura, dice que la educación es el moldeador del individuo. No solo la educación escuela, sino educación sociedad, ya que el niño viene vacío de nacimiento y hay que moldearlo como plantea Bertos. Por otra parte, Brunner, que es el máximo defensor de esta teoría, y parte de la idea de que a cualquier niño en cualquier fase de su desarrollo se le puede enseñar eficazmente. Y Kant afirmó que el hombre es lo que es por educación, lo que apoya la idea de Brunner. Por último, la unión de las dos anteriores, conocida como optimismo moderado, es decir, se planta en la idea de la vinculación entre código genético y ambiente son la legítima explicación del desarrollo humano. Aquí se manifiesta que el hombre tiene la capacidad de hacerse, de desarrollarse o autorrealizarse. Sin embargo, los límites de la carga genética son desconocidos todavía y están siendo estudiados. Por otra parte, son dos las limitaciones de la educabilidad: la misma naturaleza del hombre y la naturaleza de la intervención educativa. El determinismo, libertad, según Herbart, señala que la libertad es un requisito fundamental de toda educabilidad, que es el lado positivo, y la determinabilidad, que es individual y concreta y fijada por herencia, según Luzuriaga. Tolkuter, o como se diga, manifiesta que existen limitaciones concretas pedagógicamente hablando por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. Por último, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver la espiritualidad del ser humano. San Cristóbal dice que la educabilidad es una categoría general del espíritu y solo el hombre lo posee y que ésta se manifiesta en todas sus funciones. Se plantea que el único ser flexible y dúctil para ser educado es el espíritu, ya que posee la inteligencia y la libertad perseguida por la educación, según Fermoso. La primera condición de la educabilidad es la espiritualidad. El hombre es naturaleza y el espíritu. Ahora, las teorías personalistas señalan, según Max Scheler, que la persona es una expresión de la naturaleza y el espíritu, por lo que la educabilidad es orientada a la totalidad del ser humano, por lo cual naturaleza y espíritu se reúnen para dar sentido a la educabilidad. Bueno, después de leer el documento, no pude dejar de ir y las posturas planteadas en él. Fue imposible no ir revisando mentalmente la historia de algunos niños que he tenido a mi cargo en el aula. Desde que estoy nombrada, he trabajado en sectores que tienen pobreza extrema y he visto niños de esos mismos ambientes, unos sobresalientes y con intenciones o ganas de desarrollarse y formarse, lográndolo, y otros, por el contrario, muy limitados y con pocos deseos de superación. En mi opinión, los factores ambientales pueden influenciar, pero en la manera que uno quiera que lo hagan. También considero que existe una predisposición individual o genética, si así se le quiere llamar, para la educabilidad. Conozco gente que se ha desarrollado en sectores oprimidos y no se han manchado con ningún tipo de delito o condición negativa.
y otros con muchas ventajas sí lo han hecho. Considero que sí existe una predisposición natural a la educabilidad, pero es individual y parte de la voluntad de cada uno, lo que uno desea lograr. Puede ser la parte que consideremos espiritual, que según el texto es la que tiene la capacidad de moldearse realmente. Muchas gracias.